Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Pues aquí, Bien, pasando tiempo. pues como todos, pasando el tiempo. Día a día, golpe a golpe, verso a verso, decía aquel. Vamos a ir al primer tema. Al primer tema. Me proponías diferentes cosas. Una de ellas era hablar sobre cambio climático. Bueno, sí, algunos aspectos. Es decir, el cambio climático podríamos estar hablando todos los días y a todas horas, ¿no? Sobre todo sobre las medidas que se adoptan, que estamos adoptando, se están adoptando, o se deberían de adoptar para mitigar en lo posible el cambio climático, ¿no? Eso, quizá en estos momentos yo lo que existiría, el problema de fondo al final es, desde luego, no puedes esperar gran cosa de los grandes partidos políticos, ¿verdad? Y de las grandes instituciones porque bueno, tienen muchas limitaciones de actuación y además están sometidas al poder de muchos grupos de presión que no es que estén en contra o a favor, no son negacionistas o no, simplemente el negocio es el negocio, tienen un negocio, siguen apretando el acelerador y bueno, pues, confían que en algún momento algún cisne negro, como se llama, ¿no? Eso que de pronto nace una propuesta fastuosa, ¿no? Que esto de que salió de la energía, la fusión nuclear, por fin se va a hacer. Basta que haga una noticia que han conseguido algo así como un segundo de funcionamiento para que piensen que el año que viene vamos a tener fusión nuclear, cuando los propios que hacen el experimento dicen, bueno, de aquí a que haya un reactor de fusión nuclear que dé energía, anda que nos quedan metros, ¿no? Entonces, esa gente tiene pocas posibilidades. Los de Davos, pongamos por caso, que se han reunido y este año han tenido una agenda un poco más simpática, ¿no? Pero al final es una reunión de multimillonarios en un sitio para multimillonarios en el que tienen prácticamente todos los vicios de un modelo de vida que será de bruces, con un respeto al cambio climático. Van todos en aviones, algunos de ellos irán en aviones particulares, ¿verdad? Correcto. Se alojan en hoteles de la de Dios con sus correspondientes cohortes y además escuchando ayer a alguien, escuchando curiosamente un programa en el que participa Pablo Iglesias, que dialoga con gente y hacen comentarios y tal, ¿no? Estaba bien. Como no de tertulianos de los que vemos en otras cosas, pero vamos, bueno, él era el líder, pero iba hablando gente, incluso chavales muy jovencitos, ¿no? Y añadía lo que te he dicho, los aviones, los hoteles, también prostitutas, ¿eh? Llevan un servicio de prostitutas de primera categoría, 100 hablaban que es en la última convocatoria, que se alojan en los hoteles que tienen ellos. Entonces, todo eso es justo lo que se da de bruces con cualquier propuesta de mejorar el funcionamiento del medio ambiente, ¿no? O afrontar la crisis del medio ambiente. Básicamente porque, en primer lugar, eso solamente sería posible, es un modelo, ¿eh? Si eso se reserva para el 1% de la humanidad, que claro, el 1% de la humanidad consumiendo a ese nivel y los demás sometidos a condiciones de vida parecidas a cualquier campo de refugiados, ¿verdad? O a la franja de Gaza o cosas de estas que existen ya, pues así sí, pero de luego eso no es generalizable. Ese modo de vida no lo podemos tener todos, ¿sabes? Pero entonces, quiero decirte que abandonando esos, yo sí que creo, es una cosa que estaba leyendo otro día, un articulillo, estos que lees y de pronto te inspira un poco, ¿no? Y era la insistencia en que al final hay que tener más confianza y poner más el foco en la gente cotidiana, ¿no? En la gente un poco, en las acciones individuales, en las acciones de grupos pequeños. Es decir, que al final, bueno, la primera constatación obvia que yo creo que tenemos todos en la cabeza es que lo que se anunciaba ya no se anunciaba como futuro, sino como presente, ¿no? Lo que iba a ocurrir ya está ocurriendo, ¿no? Todavía
no brutal, pero bueno, en algunas zonas bastante brutal, de movimientos migratorios, expulsiones, sequías, hambrunas, todo eso ya está habiendo, ¿no? Pero ya hay muchas situaciones. Y entonces, lo que a mí me gustaba de eso es, como decía, que al final lo que hay que confiar más es en la capacidad de la gente a pie de calle. Es decir, en potenciar las asociaciones de tipo civil y las movilizaciones eh, in situ, ¿no? Era un artículo muy elaborado desde la perspectiva de Estados Unidos, ¿no? En que eso es muy antiguo. Es decir, hay una parte de la democracia de Estados Unidos que conocemos poco, aunque en algunas películas nos llega, y es la intervención a nivel municipal, ¿no? En los propios municipios la gente puede ser muy activa y conseguir cosas, ¿no? Y en ámbitos más amplios, ¿no? Entonces la idea es cómo se puede conseguir con un fuerte nivel de lucha desde abajo, de arriba abajo, con pequeñas intervenciones, pero con efecto de impacto, ¿no? Eh, como por ejemplo comentaba, cómo unos estudiantes de la universidad en Estados Unidos habían logrado que su universidad frenara instalara sistemas solares para acabar con el consumo de energía eléctrica sostenida por plantas no sostenibles, ¿no? No, lo puedes conseguir. Es decir, es que eso en tu casa. Bueno, pero al final todo eso, en algunos momentos, tú recordarás de la historia, sí que hay momentos eh, en que una acción individual muy concreta desencadena algo porque el ambiente está preparado, porque tiene esa fuerza visual de oposición, quizá de las más famosas en la historia, la de Rosa Parks, ¿no? Que dice, oiga, yo me siento en este asiento, eso es para negros, yo me siento en este asiento, ¿no? Y se monta el cirio. A partir de ahí es un momento, una chispa que incendia el edificio y eso provoca una serie de cuestiones que obviamente luego aparece otra gente tipo Luther King y tal, que catalizan más todavía. Es decir, sería la necesidad de potenciar eso, poner el blanco en eso. Félix, ¿podemos esperarnos a que salte esa chispa, que aparezca una... No, hay que provocarlas, hay que provocarlas. ¿eh? Hay que provocarlas. Pero hay que provocarla, pero... La posibilidad que tenemos ahora en estos momentos es que, de hecho, tenemos experiencias, y lo hemos comentado tú y yo en algún momento. Cuando en Madrid, yo lo he visto en directo, ¿no? Y tú lo habrás visto, supongo, en tu zona de Valencia. Cuando fue el confinamiento por la COVID, sí surgieron y se generaron inmediatamente redes de apoyo mutuo, desde abajo. Sí, cierto, pero Desde estaba abajo. pensando a la vez que junto a esas cuestiones que surgen de la base, de abajo, de la gente común, de la gente corriente, esperar respuestas a una actitud como la de Rosa Parks por el resto de la población, quizás nos lleve mucho tiempo y se trata de esperar. Estamos en el momento de exigir, yo creo que No, yo creo que lo que hay que hacer es provocar, pro- dinamizar ese tipo, dirigir más, porque una cosa que es grave, viendo datos, hay muy poca gente. Un dato que daba ese artículo, por ejemplo, pero yo luego estuve buscando en España, no encontré los datos, encontré alguna referencia, decía, mientras que el 70% de los americanos adultos, americanos para ella era de Estados Unidos, ¿de acuerdo? mm, Es el nombre que utilizo. Igual nosotros decimos europeo y estamos hablando de la Unión Europea y no hablamos de todos los países, empezando por Rusia, que no están en la Unión Europea, ¿no? Pero voy a repetirte, decía, el 70% dicen que es importante el problema climático y solo el 10% harían algo, alguna actividad, voluntariamente. Solo el 10%. Es decir, la parte de la población que al final se suma a una acción
voluntariamente y actúa, es muy escasa. Pero Por ¿qué eso te pasa con decía los yo, claro, sindicatos? por eso te decía yo que sí, a donde quería llegar es a que quizás son los gobiernos, las autoridades, quien controla el poder y los recursos, los que tienen que tomar decisiones que vayan más allá de la voluntad de ese 60% que no toma ninguna acción por su cuenta, sino que les obliga a las circunstancias. ¿Cuánto tiempo llevábamos hablando de la importancia de cambiar el sistema de producción, por ejemplo, de energía eléctrica, ¿no? De lo importante que es el autoconsumo, de la producción de energía a partir de la fotovoltaica o de la eólica. Hasta que ha venido la guerra de Ucrania, ha habido un grave problema de suministro de energía y los gobiernos han decidido ponerse no han proliferado, es decir, ha habido inversiones, bonificaciones para, subvenciones, etcétera. No han surgido las grandes, digamos, plantas de energía fotovoltaica, que a lo mejor no es lo más adecuado y debíamos de ir por otro camino. Se subvenciona pues a los ayuntamientos que facilitan suelo para esas plantas o para la energía eólica, etcétera. Me refiero, Ya, las no, eso, autoridades, vamos a ver, eso, pero yo empezaba por ahí. sí, Y de los poderes fácticos sí, se pueden esperar cosas y, hombre, yo sí que creo que la Unión Europea ha tomado algunas medidas que dices tú, vale, me parece bien, pero siempre, siempre a partir de la fuerza de la población civil. Vas a decir que doy un salto absoluto, vamos a pero ver. me puede valer de alguna manera. Es decir, leyendo todo el artículo te dio una compañera, eh, creo que es bueno, Laura Vicente, que tiene un buen blog, es anarquista, tal. Sí, Y es de que tiene la teoría de que toda una parte al final del fracaso del Ministerio de Igualdad, bueno, fracaso, es decir, fracaso en el sentido de que los datos no los, mejoran ni por casualidad. los tropezones, los trompicones, a los que... Aparte de los tropezones técnicos, Mm, los datos no mejoran. sí, ¿Por qué? Dice, porque al final, decía ella, hay dos problemas. Primero, porque el problema es toda una estructura social, una mentalidad, ¿eh? Que está, no digo que esté contaminada por el machismo y la mujer como posesión que puedo hacer con ella lo que quiera. Yo eso lo discutiría un poco, pero no viene al caso. Pero sí que es cierto que hay una mentalidad social ahí. Y que al final, desde un punto de vista anarquista, me gustó el artículo, me pareció sugerente. Lo que hay que enseñar a las mujeres es la autodefensa. Tienen que defenderse a ellos mismos, no tienen que esperar que el papá Estado las cuide, porque eso ya es aceptar de entrada que eres una disminuida no capaz de defenderte por ti misma. mm, Me parecía parcialmente exagerado, porque al final creo que también la policía o las instituciones que sean encargadas pueden hacer algo, ¿no? Y en algunos casos deben hacer algo para proteger, esa es la función que tienen, dicen teóricamente, a los sectores más débiles. Pero la parte fuerte era decir, si no conseguimos eh, eso, la idea fundamentalmente anarquista, no, no, defiéndete tú misma, lucha tú misma, autodefensa. ¿Mm? Hace poco en un grupo que hemos creado para intentar ver si hacemos algo, me encargué yo de hacer el grupo de correo y el título que puse, la libertad se ejerce. ¿Mm? La libertad no te la conceden nunca, jamás. O la ejerces o te quedas sin ella. A eso me refiero. Que luego hay situaciones de debilidad, que claro es, que tenemos multinacionales y tenemos grupos de presión y tenemos puertas de cristal corredera de estas que, ¿no? Que hace que pasen de un sitio a otro los correspondientes y tal. Eso está claro. Y evidentemente eso exigirá luchas. Pero al final, no nos olvidemos que todavía no hemos conseguido. En España me parece que un artículo que leía, no he encontrado desgraciadamente información, era que solamente un 20% de la población española que dice que el 80% es consciente y sabe de qué va y solamente un 20% nos llega, se implicaría en actividades de lucha por el cambio ambiental. Es un porcentaje de miseria, ¿no? sí,
Por eso insistía yo en que si hay alguna gente hay que llevarla, hay que obligarla. Obviamente el 20%. Y hay que convencerla, hay que hacerles ver que merece la pena, y hay que... En fin, pero vamos, lo digo yo que pertenezco a un sindicato y la tasa de afiliación sindical en este país es el 17%. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. De los trabajadores, nada más. Tenemos tiempo para seguir convenciendo Nuestro campo es... Pero si es que al final, si no les convence, no hay nada que hacer. No es en lugar de, no sé si me explico. No es que, claro que hay que hacer otro tipo de acciones, todos los símbolos que quieras, puedes hacer las acciones de pegarte a los cuadros, tienen su fuerza de impacto, los de Greenpeace de pronto se descuelgan desde no sé dónde, todo eso tiene acciones más contundentes cuando cortan carreteras, etcétera, ¿no? O bloquea la llegada a una central nuclear, de lo que tú quieras, ¿no? O sea, puede haber las más contundentes, que exigen más disciplina, exigen más organización y exige recuperar, en concreto podría merecer la pena, los de Black Power, ¿no? No los de Black Power, no, lo es el grupo que era anarquista de la violencia, ¿no? ¿Cómo se llamaban? el Black Bloc. Black Bloc, eso, Black Bloc. Que cuando he ido a decir Black Bloc, he dicho Black Power y digo, no, esos no son. El Black Bloc, ¿no? Ahora en este momento no se escucha nada de ellos, ¿no? Esas son acciones que lo que comentábamos el otro día de el cierre por vacaciones o por reflexión de los de extinción, rebelión, extinción, ¿no? Entonces, evidentemente, hay un sector importante en que hay mucho que hacer, porque además hay acciones locales que tienen capacidad de incidir en lo que ocurre, convenciendo a la gente para que se implique y haciéndole ver que merece la pena. Y que cuando tú estás trabajando en un grupo, luchando por cosas que son buenas, eso te enriquece personalmente, rompes con todo este marasmo de narcisismo individualista, consumista, ¿no? Que eso está haciendo mucho daño, claro. Ese es el punto. El artículo era optimista en ese sentido. Yo no lo soy tanto, simplemente sí recuerdo, lo que quería compartir contigo es esa reflexión de la necesidad de que lo fundamental es afiliar a gente, es meter gente en algo que vean que merece la pena, en lo que se sientan de alguna manera realizados. Es decir, no se trata, es una parte de la muerte del sindicalismo, ¿no? Si usted el sindicato solo lo tiene para un momento determinado que pueda acudir a un abogado, pues al final esto como es legalitas direct, ¿no? Sí, sí. Si el sindicato lo mantiene como no solamente como un grupo donde te da los servicios, que son valiosos, sino como un grupo que se une, que se reúne, que habla de sus problemas laborales y que diseña estrategias para afrontarlos o sobrevivir en esos contextos o defenderse, bueno, eso quizá pudiera tener más eficacia, ¿no? Yo hablo teóricamente, claro, porque en el sindicato, cuando en el mío, te decía otro día que últimamente están creciendo más, pero cuando yo estuve no logramos crecer, o sea que yo mismo no fui capaz, ¿no? Sé que es difícil, pero sí sé que es importante poner el foco ahí y en incrementar el número de personas que van actuando, porque el ejemplo que ponía, que no guarda relación con ese tema, pero en el sentido que estoy hablando sí, de las mujeres, sí que es cierto que tú lo que tienes que lograr es ir cambiando una cultura, ¿no? Que la gente al final, ayer fui a comprar una cosa, ¿dónde fue? A comprar unas gafas de bucear y tal, de estas de la piscina, y era la tienda del Corte Inglés, y rápidamente el propio que me lo vendía, es la única que tengo a mano en mi casa para comprar estas cosas, me dice, ¿quiere bolsa? No, ¿verdad? ¿Me explico? No te he entendido. ¿Quiere usted una bolsa para llevarse? Era Vale. una bolsa también con unas gafas. Plástico, sí. Y dije yo, no, y saqué una bolsa que llevaba. Dice, bueno, mejor, él mismo, ¿no? Es decir, o en estos momentos, cómo esa cultura va creciendo, ¿no? Pequeños gestos que al final sí tienen impactos. No sé, en tu zona, aquí ya esto de que la comida en los restaurantes no se tira, empieza a funcionar, ¿eh? Bueno, además ahora Claro, legalmente están obligados. sí están obligados a hacerlo. Claro, en Oye, ese sentido las leyes sí que educan. yo estoy de acuerdo con todo eso. Lo que me preocupa es si eso es suficiente, si se va a quedar en una minoría siempre o si ya hay que exigir a los estados
quizás no sea muy propio de decirlo aquí, pero no es una disyunción exclusiva, es que hay que hacer las dos cosas. sí. Yo creo que hay que hacer las dos cosas. Y hay contextos. Lo que pasa es que para decidir unos contextos necesitas una masa crítica de fuerza que en estos momentos que no existe. Puedes encender chispas que incendien, como pasó con el 15M, pero tú sabes que luego lo difícil es mantenerlo, Sí, porque luego se diluye. estaba pensando en un ejemplo que puede ser bastante simple, pero ahí está. Tú puedes estar ahorrando energía en tu casa, gastando lo menos posible, eh, porque entiendes que el gasto superfluo no solo te perjudica a ti en tu bolsillo, sino también al planeta. Y después va un alcalde en Vigo y se gasta millonadas y pone a brillar la ciudad durante 2 meses para celebrar, no se sabe muy bien qué, porque eso da beneficio. Y esto son las contradicciones. Entonces, Fíjate lo que ha calado en la conciencia colectiva, que eso se convierte en un espectáculo público que quiere ir a Dios. 400 millones de euros ha dejado a los turistas para ir a ver eso. ¿Y a quién ha beneficiado y cuál es el perjuicio No, causado? es una locura. Es Es una una locura, pero parte. cuidado. En parte tiene la culpa el propio alcalde de Vigo. Sin duda Claro, alguna, es el protagonista de la circunstancia. si tú estás haciendo un esfuerzo, pero la administración se hace el sordo, no se entera, Claro, 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 priman, claro. o Y eso, priman pero hay cosas, que denunciarlo y encima en este caso que tú mencionas, habría que no ir, ¿no? claro, pero la O ciudad sea, está. yo el otro día estuve en la celebración del Año Nuevo chino Sí, y me fui porque mi hijo y mis nietos, claro, viven allí, viven en Usera. Usera de Madrid en estos momentos, pues casi es un barrio chino, ¿no? Hay sí. una comunidad. Oye, pues fuimos ahí a un prado, a un Pradolongo, que es una zona un parque municipal enorme, muy bonito, con un lago, y hubo fuegos artificiales. Está todo el mundo allí, pero unos fuegos artificiales. Hombre, eso los animalistas dirían que qué barbaridad, porque parece ser que provoca unos daños a muchos animales tremendos los fuegos artificiales. No tengo los datos, pero hay que decir, es una fiesta barata, no, incluso medioambientalmente no sé yo que eso, no creo que tenga un gasto excesivo, ¿no? Nada comparable a los 80 días de luces a todo de una ciudad, ¿no? Que son 80 días o no, menos, 40. Es decir, No, pero es una duración, ¿no? Porque la pagaron el otro día. sí, sí, es decir, que se pasaron Dos muchísimo meses y medio. de lo que son los días festivos de la. No, se la pagan en febrero. No, a finales de enero eso ya no es. Los belenistas en tiempos cerraban el 3 de los aficionados profundos que montan belenes, chulísimo, ¿no? Terminaba, me parece, en tiempos el 3 de febrero, que era la fiesta de la Candelaria, por cierto, esas cosas de los pueblos, ¿no? Me parece que era ese momento. Pero, pero empezó en noviembre y lo ha pagado en enero. Eso son 2 meses, 60 días. Pero eso, aunque sea una anécdota, a lo mejor en el conjunto No, del eso está mal, es un ejemplo malo, pero no es muy un nocivo. pero es que el otro día oía a un posible, es presidente de la Generalitat Valenciana, el señor Francisco Camps, que no sé en qué tono lo decía en una entrevista, decía que si él volviera a gobernar y mandar y tener poder, él volvería a traer la Fórmula 1 a la ciudad de Valencia. Es decir, hay mentalidades de gente que está en las posibilidades de, o que han estado en el poder, o que están cercanos a, o que forman parte de lo que se considera la clase Claro, claro, política, claro, no, si no lo dudo. que no se enteran, o son tontos, o creen que somos Pero tontos. entonces, no se enteran, no. Yo lo que estoy, hoy el foco de mi intención, de mi conversación, yo quiero llamar la atención sobre la necesidad de trabajar de abajo arriba. Es decir, el alcalde de Vigo tiene éxito porque van decenas de miles de personas allí, Sí, que sí, han sí, tenido que ir en coche, sí, 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 y que lo aplauden gastando energía, y contaminando. saca Que mayor. esas luces, por más que me cuente él, es un chorro de energía eléctrica que te mueres. Sí, Entonces, ¿qué dices tú? Pero es que la gente lo llena. Es como los barcos, los transatlánticos de 3.000 o 5.000 pasajeros. sí. Pero es que se llenan. Entonces, la tarea de concienciación de la población,
la tarea de implicación en la vida cotidiana, en luchas cotidianas, haciendo ver que se pueden cambiar cosas en contextos concretos, a mí me parece que, bueno, la verdad que también la hemos explorado siempre, ¿no? Pero convendría seguir insistiendo. Porque por otra parte, además, por cerrar ya un poco el tema, ¿no? Y si no da tiempo a otra cosa, de alguna manera, lo que tú, aparte de toda la cuestión de la prefiguración, la crisis ya está en marcha. Sí, estamos en Ya plena. no está anunciada, ¿eh? Sí, sí, está Ya claro. está en marcha. Ujú. Entonces, urge, y la gente va a sentirlo cada vez más rápidamente, urge hacer cosas que nos permitan vivir de otra manera y hacer frente a problemas muy serios, ¿no? Entonces, desde bancos de alimentos, ¿no?, como atención inmediata a miseria, esto, pero otros tipos de formas de trabajo, ¿no? Y otros tipos de consumo. Que la gente, de alguna manera, eh, llegue el momento en que se sienta avergonzada de hacer cosas y no las haga. ¿Mm? Y que no, en la comida, cuando sale por ahí, no, mire, es que esto no se puede hacer. Mm. No se puede. Vamos a buscar formas de divertirnos, de enriquecernos, que no conviertan la vida en lo que está ocurriendo, ¿no? Vale. Esa es la cuestión, nada más. Y ahí el artículo era optimista, pero claro, en Estados Unidos sí que hay una dinámica más de lo que llaman ellos la grassroots democracy, la democracia a pie de suelo, ¿no? Eso, con el suelo en tierra, ¿no? Y muy local y muy eficaz. Aquí de eso tenemos menos. Bien, pues lo dejamos ahí porque podíamos seguir poniendo ejemplos y nos pondríamos nerviosos si uno está con el día más negativo, pues se le De ocurre vez más. en cuando hay que hablar de las cosas positivas. Vale, pues hablamos ahora de desigualdad. Sí, En el foro de Davos, Oxfam Intermón aprovechó para presentar su informe que hacen con cierta periodicidad, creo que es anual, que nos hablaba de la desigualdad. Una vez más, las cifras son escandalosas y esta que podíamos pensar, bueno, pues se ha tomado nota de hace tiempo que se viene hablando de esto y suponemos que las cifras irán cambiando, irán mejorando, pero no, son al revés. La desigualdad aumenta, los ricos son más ricos, los pobres más pobres, y eso es también desolador. Hoy se ve que desolador. el día malo, pero vamos allá. Desolador, eso es desolador. Y Sí, de hecho, a mí me parece, bueno, a mí no, es decir, a mí y a mogollón de gente, ¿no? Hasta los del fondo de Davos, ¿eh? sí, sí. O sea que, bueno, no sé, es decir, al final, en su momento, el capitalismo lleva viviendo unos, digamos, 250 años, ¿no? Siglo XIX-XX, un poco antes del XVIII, y los estos, 250 años de vida, más o menos, ¿no? Grosso modo, contando las cuentas de la vieja. Y ya en diferentes momentos se ha dado cuenta de que no podía explotar a determinados niveles, ¿no? En primer lugar, se dan cuenta que la esclavitud no es rentable económicamente. ¿Mm? Segundo lugar, se dan cuenta de que los obreros tienen que comprarse coches porque si no, no puedes seguir produciendo. En tercer lugar, se dan cuenta de que si tú no haces un pacto social, digo, por poner unos ejemplos históricos, ¿no? Puede haber otra guerra mundial, puede crecer otra revolución como la rusa y se acaba el invento. Entonces vamos a intentar nada más terminar la guerra, que además es una ocasión fastuosa para hacer negocios, Mm. y lo es porque evidentemente hay mucho destruido y luego vienen los que tienen que construir, ¿no? Y se ponen ciegos, ¿eh? Y entonces hay que cambiar, y eso fueron el pacto social de los 30 gloriosos famosos, ¿no? Y ahora supongo que puede ocurrir lo mismo. Y dice, oiga, el modelo este de la especulación pura y dura de ganar dinero se nos está escapando de las manos, ¿eh? Y está generando una situación que puede terminar siendo insostenible. Pueden confiar, y es una parte de la literatura de ciencia ficción distópica, muy, muy abundante, por cierto, en este sentido, pueden pensar que, bueno, que se pueden conseguir sostener en condiciones casi
campos de refugiados, ¿verdad?, de miseria a grandes partes de la población humana, pero al mismo tiempo sospechan que no es posible, ¿no? Y entonces va a ser lo mejor pues que de alguna manera abordemos este problema de una vez por todas. ¿Qué ha ocurrido? Pues ya veremos lo que ocurre. Yo no decía nada de ellos. Puedes imaginártelo, porque al final sigue habiendo un sistema económico en el cual la desigualdad de salarios cuenta con buena aceptación social. Entonces, hubo una situación curiosa en Ginebra, en Suiza, donde estuvieron discutiendo la sociedad sueca, la discusión pública en los medios y tal, sobre cuál sería la diferencia salarial justa. ¿Cuáles serían los salarios justos? La diferencia salarial entre, digamos, la persona que se dedica, el reponedor del Corte Inglés. Sí. Los reponedores, ¿no? Como los que van con la carretilla y con el coche a distribuir la comida, o los de Globo, ya me apuras. Vamos a dejarlo en una gran empresa como el Corte Inglés. No sé si los del Corte Inglés estaban en Davos, pero algunos podrían haber estado, ¿no? Entonces, vamos a ver, la diferencia entre el trabajador, el reponedor y el consejero delegado de la empresa, el jefe, ahora ponen el nombre inglés, el CEO, pero yo creo que era consejero, es igual. Y dijeron que al final el acuerdo en la discusión pública es que eran 12 veces más. Es decir, 12 salarios. 12 salarios. 12 salarios. Y si el reponedor gana 1.500 euros, el CEO de la empresa, el consejero delegado, tendría que ganar 1.500 por 12, que eso haría 15.000, 18.000 euros. Para el 90% de la población española, el 80% es un salariazo, ¿eh? Sí. O sea, vamos a dejarnos de par de tonterías. Yo no lo he visto, ¿eh? Yo no he llegado a los 5 dígitos, qué tontería, en mi vida, tú tampoco, ¿eh? Llego a lo largo del año sí tengo los 5 dígitos. Eso los 5, eso los tiene mucha gente. Lo que pasa es que no es lo mismo 5 dígitos 10.000 que 5 dígitos 99.999, ¿no? Sí. Pero en cualquier caso, salió eso la discusión. Entonces lo pusieron a voto. Lo votaron. Sí. Que si la Constitución o lo que fuera podía votar una ley en que se pusiera como límite por ley 12 veces. No fue aprobada. En sufragio universal, ¿eh? No fue aprobada porque les pareció poco. No, la gente no lo admitió ni eso. No, hombre, eso era una mejora respecto a lo que había. Era una mejora. Sin embargo, ¿qué contaba el articulista en concreto a propósito de ese tema? Un articulista que estaba hablando del foro de Davos y de estas cuestiones que discutía el foro de Davos. ¿Qué pasó en Suiza? Pues pasó una cosa muy curiosa, y es que a partir de aquel momento, como se había discutido en público, se habían mencionado públicamente los salarios que tenían algunos de los consejeros delegados y del consejo, esta gente importante, y la gente lo había puesto a parir. Vergonzoso, ¿eh? Como algo vergonzoso. ¿Qué ocurrió? Que lo que sí que salió es exigir una transparencia informativa y las empresas tenían que poner públicamente los salarios, que eso ya ocurre, ¿no? Los salarios de sus altos cargos. Y entonces se produjo el fenómeno de que se cortaron. Dejaron de ponerse salarios brutales. Ya eran salarios desmedidos, pero no brutales, ¿me explico? O sea, hubo un efecto que entendieron que su reputación incluía no aparentarse unos codiciosos, insensibles a los escasos salarios de sus asalariados. Y entonces decidieron que ser ostentosamente rico, como ya era público, era negativo personalmente. Y se cortaron un poco. Era curiosa decía eso que había pasado allí, ¿no? Pero yo sí que creo que eso ayudaría. Primero la discusión pública, ¿no? Esto vamos a discutirlo entre todas las personas. ¿Cuánto tiene que ganar?
¿Y quién decide lo que vale un trabajo? Bueno, ha habido estos días alguna intervención en medios de comunicación sobre eso, y hay quien defiende desde abajo, además, porque quien lo defendía era una redactora o una periodista, digamos, normal, que como es una empresa privada, pueden ganar lo que les dé la gana, que no tienen por qué dar cuentas a nadie. Claro, pero ahí había que seguir potenciando el argumento de los multimillonarios norteamericanos partidarios de que haya impuesto en la herencia y que dicen que hay que devolver dinero. Mire, la empresa vive porque hay una sociedad, ¿eh? Que consume sus productos y O sea, que, si y usted que los... quiere, móntese la empresa, como es privado, váyase al desierto del Sáhara, ¿no? Y ya está. ¿Eh? Es decir, no se olvide usted que tiene una ciudad con unas leyes y todo eso funciona para que usted pueda funcionar. Y si usted no lo reconoce, pues tiene un modelo absolutamente narcisista, egoísta, insolidario de su función en la vida. Y a lo mejor usted no es una persona digna de dirigir una empresa, ¿no? Yo creo que se habló de la responsabilidad Tú estás social hablando corporativa y se habló de estas cosas. tú estás, Creo que hay que insistir mucho hasta que eso cale. estás defendiendo la función social de una empresa capitalista. Todas las empresas tienen, no, por definición, aportan algo a la sociedad. A eso me Vale. refiero. Y si no estuviera una sociedad organizada y que funciona bien, y eso exige mucha gente haciendo cosas desde las profesiones esenciales de abajo, ¿no? Hasta las de arriba, ellos no podrían ni siquiera hacer funcionar una empresa. Es decir, que una empresa puesta en el desierto del Sáhara no Eso serviría es lo que para te está diciendo, o en el Polo Norte. nada. Tus trabajadores van allí en línea de transporte público. Por cierto, ¿quién las paga? ¿No? Cosas de este tipo. Sí, sí. Entonces, no me cuente usted. Usted vive ahí, que usted se merece. Bueno, esto habría que discutirlo. Al final, ¿quién decide lo que merece su trabajo? Porque al final, claro, habría que hacerle ver que esto es circular, porque ustedes son los que deciden su salario. Entonces, claro, si yo tengo que decidir mi salario, pues por descontado que mi trabajo vale lo que no está escrito. Pero es que su salario se lo tendría que decidir otra gente, ¿no? Pero si la empresa es suya, ¿cómo va? Pero vuelvo a repetirte, la empresa solo funciona en el marco de una sociedad. Y Sí, evidentemente, de entrada, funciona con unas leyes. Una sociedad que, entre otras cosas, por ejemplo, eso es importante en el capitalismo, vigila que no haya competencia desleal. mm, Por ejemplo, la está protegiendo, ¿eh? ujú. Y vigila porque su dinero esté a buen recaudo, el que usted gana. Y tiene fuerzas del orden para defender la propiedad privada. Y por descontado, no me cuente usted. Y luego tiene gente que consume, gente que trabaja, por lo tanto usted está dentro de. Usted no está en una bombilla, en un oasis donde. No está ahí. Está en medio de la sociedad. Y si cuando usted hace. Desde el pequeño tendero, yo soy es una empresa familiar que, claro, como usted no tiene a los uno o dos trabajadores y se paga a sí mismo, eso no plantea ese problema. Pero cualquier pequeña empresa de cartonería, yo que sé, de lo que tú quieras, ¿no? Todo lo que hace son con productos de materias primas que le vienen de no sé dónde y luego va a vender. ¿Me explico? Está claro, Todo una red social. te entiendo perfectamente. ¿Has Pues visto eso ya, y entonces es lógico que la sociedad te exija. Y no solamente hay un problema de los impuestos, que evidentemente tiene que cobrarte unos impuestos, sino que además, vuelvo a repetirte, que viene el problema de cuál es el beneficio legítimo. Porque lo que es eso, ese rollo de que es los precios de mercado, eso no se lo creen ni los que lo dicen. mm, que lo regula el mercado? Sí, es que la mano invisible del mercado, no, a mí usted no me... Hombre, yo sí que puedo pensar que hay justificaciones para pensar que la economía dirigida y planificada por el Comité Central ha demostrado en más de una ocasión que no es ninguna maravilla. Mm. Porque luego están lo de Orwell. Todos los ciudadanos de la República Socialista Soviética somos iguales, pero oiga, es que unos somos más iguales que otros. Sí. ¿Eh? Y entonces que yo tengo, porque claro, yo soy el padre de la patria, ¿no? Stalin es el padre absoluto y luego ya vienen
los padrecillos por el camino, ¿no? Y entonces, bueno, eso reproduce situaciones es posible que una cierta libertad, vamos, yo creo, absolutamente, esa parte del capitalismo inicial, en el capitalismo inicial salió así, el permitir que uno pudiera hacer cosas. No solamente los nobles y una serie de personas. No, libertad, déjeme hacer lo que yo quiera. Deme libertad de creación, fue una de las ideas. A mí siempre me ha parecido bien esa idea. Lo que viene a continuación, bueno, vamos a regular esto. Eso lo decían también los del principio. En la fase famosa de Adam Smith, me parece que era ese. El interés del carnicero coincide con el interés de que le va a comprar la carne, porque si no le vende buena carne, la ha liado. A ese nivel podríamos estar de acuerdo. Y esa es la gran ventaja del pequeño comercio, ¿no? De proximidad, quiero decirte. Bueno, hay una relación que no me va a engañar, no es del barrio y me va a ver todos los días. ¿No? Entonces, esa es la parte, y claro, eso hay que exigírselo. Y evidentemente, no es cierto que uno pueda ganar lo que le da la gana. O tú puedes hacer, me parece que fue en los impuestos en Suecia, hubo un momento en que a partir de una cierta ganancia te quitaban el 60% de las ganadas. El 50 o el 60% era la carga impositiva. De tal manera que había gente que decía, pues no sigo trabajando, pues no sigo trabajando. Y decían los capitalistas duros, pero usted va a perder que un cirujano de primera categoría deje de trabajar porque no le pagamos no sé cuánto dinero al mes. O no, no pasa nada, que hay más cirujanos. Bueno, es una eminencia, pero es una eminencia que parece que no ha entendido de qué va la vida social, ¿no? Entonces, lo que podría decir, la desigualdad en este momento es posible, pero que los de Davos estén pensando, oye, tenemos que hacer rápidamente algo, porque aquí se puede montar una bronca notable y es posible que la podamos ganar porque contamos sobre todo con la fuerza y con muchos mecanismos, grupos de presión, pero eso hay un momento en que se rompe la baraja y bueno, nos pueden cortar el cuello a todos. La gente se puede enfadar de verdad. Me refiero, es decir, y luego además viene incluso el argumento de la reciprocidad, del ganar-ganar. Si hacemos un modelo en el que unos ganen mucho y otros ganen poco o pierdan, al final el modelo se acaba. Porque los que pierden dejarán de jugar. Si yo me dedico a producir bienes y al final no tengo a quien vendérselos, no puedo producir bienes. Es decir, la rueda se mantiene porque todos de alguna manera salimos ganando. Y obviamente en el momento de repartir la riqueza, sin negar, no sé hasta dónde habría que llegar. Yo no tengo especial problema con ciertas diferencias salariales. Y eso que en mi caso concreto sí que yo, en mi experiencia como era funcionario, pues entonces eso sabes que cuanto más abajo estás mejor pagado comparativamente, ¿no? Según subes para arriba, ya no compensa. O sea, no hay ningún director, consejero delegado de una empresa importante que gane como Pablo Iglesias, como Pedro Sánchez, 80.000 euros al año. Ninguno. Y todos los prebendas que tiene luego de casa y esas historias, los otros las tienen muy parecidas. El coche es de la empresa, el chofer es de la... No sé si me explico. Pero, y luego tiene un salario no de 70.000, sino puede tenerlo de 1 millón de euros al año. Que algunos lo tienen. Y demás. Sí, han salido cifras de banqueros en nuestro país últimamente que son de escándalo. Son de escándalo. Pero eso, si lo haces público, puede haber una corriente, si hay una corriente social, lo que pasa que también sigue funcionando, venden la moto de que lo tiene porque se ha forzado, porque se lo ha merecido, porque ha llegado allí y tú así, como este sistema permite que llegue gente hasta allí, eso es mentira todo. Pero claro, hay que hacer campaña para desmentir que es mentira, para decirle que no, que esto no es la libre competencia, que no, que la escalera social de ascenso social funciona con montones de trampas y al final hay una reproducción de las clases sociales dominantes que te mueres. No nos liemos en esta cuestión. Y es lo que hay que conseguir, es decir,
Y la lucha por la igualdad en estos momentos es garrafalmente importante. Pero además, claro, esta es la parte importante, que un artículo que leía, oye, que el tema de la desigualdad, no te líes. Porque claro, yo entiendo que hay más desigualdades. Las de género, por descontado. Y luego las de otras, las que tú quieras. En este momento, los LGTBI, hay gente que está injustamente tratada, pero podríamos hablar muchas más, ¿eh? Pero al final sigue siendo el centro, el meollo de las desigualdades, es la desigualdad en las condiciones materiales de existencia. Económica. Económicas, claro. El bienestar material. Y eso es puro Maslow, la pirámide de Maslow. Primero vas subiendo escalones, y por descontar que la riqueza no da la felicidad, pero aparte de la broma del Woody Allen, dice, pero produce una sensación tan parecida, que me es igual. Está claro, los ricos también lloran, los ricos se mueren, sí, claro, no, pero es que morir no vamos a morir todos, con eso cuento. Pero si lo que estoy hablando es cómo vivo mientras vivo aquí. Lo que pase después de la muerte, pues ¿qué quiere que le diga? Yo puedo tener el deseo, la esperanza, la ilusión de que los auténticos perdedores de la historia tengan la oportunidad de una vida diferente. Pero vamos, eso es esperanza, ilusión, es lo que tú quieras llamarlo. Pero evidentemente, no, yo lo que quiero es la igualdad aquí. Y yo quiero que la calidad de vida aquí, y eso en la pirámide de Maslow era el escalón de abajo. Después me parecía que venía la seguridad o la casa, la vivienda, la seguridad, y luego iba subiendo y al final era la autorrealización personal. Pero claro, no es que al ser lo último no llega, no, es que si no tienes lo anterior no llegas. Ujú. O te lo convierten Ujú. en una tarea de titanes. Ujú. Oye, y todo eso, mientras tanto, la renta básica, ¿qué pinta en todo ello? Pues la renta básica tendría que... Ah, la renta básica, ¿qué pinta? Bueno, es un experimento sugerente que tiene un fondo interesante Es un y par. es recordar de alguna manera que lo que se pretende es que en la sociedad, recordar a la gente que hay riqueza suficiente para compartirla y que todo el mundo tenga una renta básica garantizada. Oiga, que hay riqueza para todos. El rollo ese es que si la crítica te hacen a uno, es que si no trabajan, ¿de qué era vivir? ¿De qué vamos a vivir los demás? No, es que se produce. Y entonces, en Cataluña hace un experimento que ya se ha hecho en Suecia y en algún sitio más. Yo tengo, creo que fue en Suecia, o en Noruega, o en Finlandia, uno de los tres, creo que en Finlandia, sí, uno de los tres. Se hizo el experimento, te puedo buscar el dato, pero vamos, se pone experimento sobre la renta básica en el mundo y te sale en la red. Entonces, la idea era, cogemos a 5.000 personas aleatoriamente, una muestra, se intentó buscar una muestra, gente de un tipo de otro, hombres, mujeres, variada, ¿no? Estos ya son los criterios de un sociólogo para que la muestra sea significativa y la investigación sea seria. Si la muestra la haces sesgada, no te sirve para nada, ¿no? Eso es una cosa técnica importante que los sociólogos se lo saben. Vamos a hacer una muestra bien hecha, como las encuestas del estado de opinión de los españoles. Si no haces bien la encuesta en los sujetos de los que preguntas, te la tiras por la basura. Entonces, ¿qué salió en el caso que te estaba comentando de Holanda? Bueno, lo que salió fundamentalmente en Holanda es que después estuvieron 2 años, ¿verdad? Estuvieron 2 años, me parece aproximadamente, sí, estuvieron 2 años. Y en esos 2 años, al final, bueno, lo que pasó es que no había... Primero, buscaron trabajo algunos de ellos, o sea que tampoco tenían problema por buscar trabajo. La búsqueda de trabajo entre esta gente que tenía una... No dejaron de buscar trabajo. O sea que no es cierto la crítica que te dice que si haces eso la gente no se va a interesar por trabajar. No funciona, ¿no? No funciona. Lo segundo que le salió también en principio es que el bienestar, de alguna manera, el bienestar de la población había mejorado, de ese conjunto de personas, había mejorado. Había mejorado, tenían
mejores niveles de satisfacción, de tranquilidad, de satisfacción en la vida, ¿no? Y en ese sentido, claro, bueno, pues parecía que funcionaba. Lo que pasó es que al final no hicieron el experimento hasta el final. No lo probaron, no replicaron, algunas cosas no las habían calculado y tras demostrar de alguna manera todo indicaba que como experimento los augurios de que iba a ser un desastre no funcionaban y la cosa parecía que podría funcionar bien, que podría ser interesante, pues resulta que no repitieron. Y claro, en Cataluña lo van a hacer. No sé qué pasará a continuación. No sé qué pasará a continuación. Pero espero que lo hagan en serio. Que lo hagan bien, que miren los datos y abran una espita a una cosa que se viene diciendo desde hace tiempo. Porque claro, una manera de frenar el riesgo brutal de que esa desigualdad creciente, además en la parte donde más duele, que es el bienestar, las condiciones materiales de existencia, el que puedas comer, no sé, bueno, ahora los vegetarianos te dirán qué tontería, carne 3 veces por semana, que puedas tener una dieta saludable, con las proteínas, las calorías equilibradas, no sé qué cuestión. Todo eso pueda funcionar. Y que luego además incluso puedas ir llegando a niveles superiores como la aceptación social, la satisfacción social, la seguridad, es decir, seguridad está antes que la satisfacción personal. Todos puedes ir llegando. Yo digo, la pirámide de Maslow sigue siendo, para mí, bueno, un buen modelo. Entonces, es posible que consigas que a la gente no le importe ya tanto que haya multimillonarios. Entre otras cosas porque sus formas de disfrutar son un poco estúpidas. En el sentido de que hay un momento que el incremento de satisfacción que te produce determinadas cosas no cambia sustancialmente. Yo no sé cuál es tu experiencia. Yo solo he ido una vez en mi vida porque me lo regalaron a un restaurante en Madrid de 3 estrellas Michelin. O sea, el alto nivel de la cocina. Conclusión que sacas. Hombre, evidentemente la comida es otra cosa ahí. Es una experiencia diferente. Evidentemente está bien. Por cierto, no voy a volver. No vas a volver. No, porque no me merece la pena. Me parece, no merece la pena una cena pagar 150 euros por persona. Porque yo por una cantidad, cuando ya tiro la casa por la ventana, una celebración especial, voy a un sitio por la noche de 35 euros, 40, y me sobra. Sobre todo me sobra si la compañía con la que voy está bien, ¿no? Sí. O sea, los otros 100 euros no me proporcionan ningún nivel. A ti te pasará a la gente que va a comer. El menú de trabajadores en Madrid están ahora por los 12-13 euros. Sí. No sé qué estarán por Valencia, ¿no? No Bueno, saben. pues 12-13 euros, bueno, comes dignamente. Te ponen el menú ejecutivo, que parece, a veces, ahora ya no lo ponen. Un menú que te suben a 20 euros. O sea, pues mira, sí, claro, es un poco mejor que el anterior y lo notas claramente, ¿no? Pero claro, si te vas a comer al restaurante que te cobran 60 euros por el menú, dices, de verdad, no, el incremento, si yo comparo lo que a mí me cuesta ganar estos 60 euros, ¿no? Que voy a pagar la comida, del placer adicional que me produce respecto a la comida de los 13 euros e incluso a la de 20, bueno, a las dos, va a ser que no. Porque prefiero estar comiendo un salario más decente, vamos a un nivel de precio mucho más con gente agradable, porque la comida es un acto social y comer bien, comer una comida bien hecha, bien cocinada, y se acaba, ¿no? No sé tú, vamos, creo que es el 90% del personal. Entonces, ¿para qué quiero yo un restaurante de Con eso, ¿a 150? dónde quieres llegar? Porque tenemos que ir terminando. ¿A No, dónde? nada de eso, que entonces quiero decirte que de alguna manera la renta básica, y lo que es importante es que garanticen que a la gente le llega la riqueza. La Sí. diferencia salarial yo creo que es una inmoralidad, pero al final, de algún modo, no importa tanto. Es decir, lo que hace insostenible la situación es que haya gente
que tenga hambre mientras otros viven mejor, pudiendo alimentarlos a todos. Porque se puede, hay comida para todos y se puede organizar de otra manera. Entonces, eso es lo que es absolutamente doloroso. Y en estos momentos está siendo brutal. Porque por primera vez en mucho tiempo los ¿Crees que estamos índices de llegando pobreza y bienestar han bajado. ¿Crees que estamos llevando a ese nivel de desigualdad, de que hay gente que pasa hambre, que pasa No, necesidad? no lo creo, son datos. Frío, son datos. Ha vuelto la hambruna en la Tierra. A países como el nuestro. En países como el nuestro hay zonas con carencia de alimentación. Alimentación de mala calidad y posiblemente con ciertas insuficiencias. Y desde luego la población de gente de la calle, no sé en estos momentos, no he logrado ver las cifras. En Madrid creo que debe andar por los 30.000 personas, no estoy seguro, ¿eh? Estoy sin la bola pluma. Y yo en mi barrio tengo un buen muestrario, ¿verdad? Un buen muestrario quiere decir que puedo tener a corta distancia 12 o 15 personas que duermen en la calle, literalmente. ¿Eh? Esa gente no se lo que come. Siguen viviendo, algunos están incluso obesos y tal. Puede ser la obesidad del pobre, pero sus condiciones de existencia son absolutamente detestables. Y esto ocurre en Madrid, la comunidad más rica de España, me quiero recordar, no, yo no sé si está en alguna del País Vasco. Bueno, alardía de ser una de las más ricas, pero en fin. No, pero que aquí hay dinero para todos, hay bienes para todos, y no, eso no hay ningún problema, ningún problema. Es un problema de centrar el foco en otras cosas. Y lo que te decía, que una desigualdad es insostenible en principio, la ostentosa es hortera, es molesta, a la gente le duele y creo que no es... Los grandes ricos suelen ser un poco más discretos, ¿eh? No suelen ser ostentosos, pero es igual. Y luego lo que es absolutamente inadmisible es la desigualdad actual, porque está empujando a gente a la zona, o sea, el número, la llamada pobreza multidimensional ha crecido. Y la pobreza severa también ha crecido. En pobreza severa en España, pobreza severa, lo cual incluye casi con toda seguridad deficiente alimentación, ¿eh? El 12%, me parece recordar que la cifra. 12%. 10-12%. Estás hablando, por lo tanto, de 5 millones de personas. No es una broma, ¿eh? No es broma, no. Tenemos que acabar, Félix. Sobre todo si recuerdas que cada uno tiene nombre y apellidos. Sí. Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Volvemos la semana que viene y hablamos de más cosas. De acuerdo. Charlamos un ratillo, ¿vale? Muy bien. Pues que tengáis un buen día a todas y todos.